Buenas tardes nuevamente, jóvenes estudiantes, compañeros que están consultando este nuevo tutorial. Vamos a hablar de manera muy rapidita y concreta, voy a procurar ser lo más claro posible con respecto a lo que es el dominio y rango de las funciones. Antes que nada, pues vamos a recordar nada más el concepto básico de lo que es una función, y tenemos que una función es una relación entre dos conjuntos de valores llamados x y y, para lo cual a cada valor del conjunto x, ¿vale? Cada valor de los que se encuentran en este conjunto de acá, le corresponde solamente un valor del conjunto de y, ¿vale? Esa es la definición básica de lo que es una función. Recordemos que normalmente cuando hablamos de funciones manejamos lo que es la variable independiente, que generalmente se lo damos a x, y la variable dependiente, que generalmente se lo damos a y, ¿vale? Entonces en esos términos vamos a estar hablando con respecto a lo que son las funciones. Entonces la definición concreta dice eso: a cada valor de x le corresponde solamente un valor de y, ¿vale? Bueno, en este esquemita que está en esta diapositiva se trata de representar de manera muy concreta qué es lo que hace la función o cómo trabaja una función, ¿vale? Nos dice que la entrada de datos para una función pues siempre van a ser los valores que nosotros le asignamos a x, precisamente por eso se llama variable independiente, porque esos valores nosotros los vamos a asignar. La función pues va a trabajar como si fuera una calculadora o una maquinita que va a hacer un procesamiento de información, va a hacerle algo a esos valores de entrada y nos va a arrojar unos valores de salida, que pues normalmente serían los resultados que se le estarían asignando a la variable y, ¿vale? O a la variable dependiente, precisamente por eso se llama dependiente, porque el valor que ella obtenga pues va a depender siempre de lo que x diga y de lo que la función le haga, ¿vale? Y entonces por eso es que aquí abajo viene otro esquemita en donde dice que pues si tú tienes un valor de x, al momento de asignar o de pasar por el proceso de la función, pues ahora ya va a estar dado un valor para y que va a estar en función de x, y así también para estos valores a y b pues está representado esta parte. Aquí importante, cuando ya hablamos del tema de lo que son las funciones, pues ya entra el concepto de dominio y rango, que es el objetivo de este tutorial. Pero en ocasiones a los maestros se nos dificulta un poquito explicarlo, dejarle claro al estudiante qué es una cosa y qué es la otra. Vamos a interpretar nosotros al dominio como todos los valores que van a tener o que van a estar dentro del conjunto de la variable independiente x. Por eso es que en este esquemita que les pongo en esta diapositiva, este conjunto que tiene los valores 1, 2, 3 y 4 va a ser el dominio de la función, ¿vale? Lo que está en el conjunto de las x es el dominio de la función, y los valores que resultan después del proceso de la función, o sea que una vez que tú das valores a x, lo que obtienes para el conjunto de y, de la variable dependiente, los valores que están aquí, a esos valores se les va a conocer como rango, ¿vale? En los libros de matemáticas los conceptos que encontramos es dominio y rango de la función. El dominio son los valores de x y el rango son los valores de y. Pero aquí es donde existe la confusión, porque en nuestros libros de matemáticas nos hablan con otro concepto que dice codominio o contradominio. Codominio y contradominio es lo mismo, pero en los libros encontramos a veces ese concepto en vez de rango. Incluso también viene el concepto de imagen, ahí es donde nos hacemos pelotas los estudiantes cuando estamos entendiendo esto. Bueno, vamos a dejarlo así bien concreto para que ya no nos hagamos pelotas. El dominio son todos los valores que tiene x, la variable independiente. El dominio son esos valores. Y el rango, ¿sí?, son los valores que obtiene la variable y al sustituir cada uno de los valores del dominio. Por eso es que en este esquema tú te das cuenta que cuando x vale 1, y va a valer 3, cuando x vale 2, y va a valer 5, cuando x vale 3, y va a valer 7, y cuando x vale 4, y va a valer 9. Estos cuatro valores 3, 5, 7 y 9 son el rango de la función o imagen, así le vamos a conocer, ¿vale? Pero tenemos un conjunto que engloba a otros valores más aparte de esos cuatro que te acabo de decir, ¿vale? Entonces esos valores que están aquí son todas las posibilidades que existen de valores que puede tomar la variable y a todo ese conjunto se le conoce como codominio o contradominio. Entonces, en un concepto muy concreto se puede ya llegar a la conclusión de decir que
el rango de la función es un subconjunto o es un conjunto más pequeño que se encuentra dentro del codominio o del contradominio. Es decir, puedo tener 20 valores en el codominio o contradominio, pero de esos 20 valores a lo mejor solamente 5 son el rango de la función. ¿Ok? Entonces esa va a ser la diferencia, pero a veces de manera muy general en los libros de matemáticas nos hablan de el dominio como los valores que tiene X y como codominio a los valores que tiene Y. Y no es incorrecto, es correcto. Solo que la cosa que hay que tener clara es que cuando ya hablamos de los valores específicos que toma el codominio a partir de los valores que se le asignan a X, esos valores específicos se van a clasificar como rango o imagen de la función, ¿vale? Bueno, por eso es que en esta diapositiva se explica que en el conjunto A tenemos al dominio, en el conjunto B tenemos al codominio, son todos estos conjuntos, pero solamente, y aquí abajo está enmarcado, por eso es que dice rango, el rango de la función solamente es 3, 5, 7 y 9, que son los valores que están señalados con estas flechitas. El dominio son 1, 2, 3, 4 y el rango son 3, 5, 7 y 9. El codominio pues son todos los valores que están en el conjunto, ¿vale? Bueno, espero que con esto te quede clara esta parte. Bueno, una vez explicado esto, pues pasamos a que existen diferentes formas en las que tú puedes representar una función. La primera de ellas, y que ahorita la voy a volver a mencionar, pero ya la vimos allá arribita, es en forma de diagrama sagital, por medio de diagramas de conjuntos. La otra es mediante tablas, que son estas que están aquí. Si te das cuenta, son las tablitas que hemos ocupado cuando empezamos a aprender a graficar funciones. Aquí están los valores para X y a partir de estos valores se encuentran los valores de Y. En esta diapositiva únicamente estoy tratando de mostrar que también a partir de ver las tablas podemos definir cuando una expresión es una función o no es una función. Y la característica que debemos de analizar es precisamente la condición que te mencioné al principio, que dice que una función es aquella en donde a cada valor del conjunto X le corresponde solamente un valor del conjunto Y. Y en este caso de acá estoy teniendo un pequeño problemita porque aquí no se está cumpliendo la condición, ¿sale? Y a lo mejor a simple vista dirías, pero ¿por qué no? Si se ve igualita la tabla, pues no está igual. Fíjate que aquí dice menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y se vuelve a repetir el menos 2 y el menos 3. Eso quiere decir que al menos 3 le está correspondiendo un valor para Y, que sería 0, pero también después le está correspondiendo otra vez a menos 3 otro valor de Y. O sea que menos 3 se está enlazando con el valor de 0 y a la vez con el valor de 6. Entonces ahí se está habiendo una duplicidad de valores de Y. Y lo mismo sucede con el menos 2. El menos 2 corresponde con el 1, pero después aquí otra vez vuelve a corresponder con el 5. ¿Vale? Entonces por esa razón es que no es una función. Y en este diagrama sagital se puede ver más claramente esto que vimos en la tabla. Fíjate, de cada uno de los valores que está en este conjunto, solamente sale una flechita hacia el conjunto de los valores de Y. Solamente sale una. ¿Sale? A menos 2 le corresponde 1, a menos 1 le corresponde 2, a 0 le corresponde 3, a 1 le corresponde 4, y a 2 le corresponde 3, y a 3 le corresponde 4. Bueno, ahí está. Esto sí es una función. La manera para que no nos ya entrar en muchos detalles que nos vayan a enredar es simplemente, si tú ves que en el conjunto de las X solamente sale una flecha hacia el conjunto de las Y, eso sí es una función porque a cada valor de X le está correspondiendo solamente un valor de Y. Pero fíjate lo que sucede ahora en este nuevo esquema. Aquí pareciera ser el mismo esquema que el anterior. Te voy a volver a poner el anterior, aquí está. Pero ahora en este esquema, date cuenta que de un valor de X están saliendo dos flechas. Eso te está indicando que a menos 2 le está correspondiendo tanto 1 como 4. Con el menos 1 no pasa nada, es correcto solamente una vez. Con el 0 también una vez, con el 1 una vez. Pero ahora con el 2 está sucediendo lo mismo. A 2 positivo le está correspondiendo el valor de 2 para Y y le está correspondiendo el valor de 5 para Y. Esto no es posible. Si tú tienes una función escrita, un modelo matemático, no es posible que cuando tú le des el valor de X de menos 2, te dé primero 1, y que cuando le vuelvas a dar otra vez el valor a la misma función, le vuelvas a dar otra vez el valor de menos 2, ahora te dé el valor de 4. Eso no es posible. Entonces eso no sería una función. ¿Vale? Bueno, otra de las formas en las que podemos representar una función es mediante conjuntos o mediante una notación de conjuntos, en donde nosotros estamos mediante llavecitas
estamos marcando mediante parejas, ¿sí? Parejas ordenadas, la correspondencia entre la variable x y la variable y. Igual, estas son las dos representaciones, pero en una de ellas sí es el caso de una función y en el otro no. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues precisamente por eso es que aquí está marcado en otro color el primer valor de cada conjunto, de cada pareja. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Son valores distintos. Aunque el valor de y pudiera repetirse, eso no implica que no sea una función. Quien no se tiene que repetir es el valor de x. Si te das cuenta, en el primer caso todos los valores son diferentes. Pero ya en el segundo caso, date cuenta que para x, para el primer valor, la primera pareja tengo menos 3, menos 2, ahí no hay problema. Pero luego vuelve a aparecer menos 3. Ya se repitió con el primer valor. Luego tengo 0, ahí no hay problema. Tengo 1, no hay problema. Y vuelve a aparecer menos 2, ya se repitió porque en la segunda pareja aparece menos 2. Cuando eso sucede, tú debes de dar por hecho y debes de llegar a la conclusión de que esta notación que está aquí no corresponde con el de una función. No se cumple la condición de la función. Que las funciones también se pueden representar mediante gráficas, ¿vale? Y aquí, con el simple hecho de poder ver la función, podemos definir el tema del dominio y del rango de una función, ¿vale? Bueno, pero para empezar, antes de que procedas a revisar lo del dominio o el rango de la función, tienes que definir si la gráfica que estás analizando sí es una función. No todas las gráficas corresponden a las funciones o a una gráfica de una función. Y para esto existe lo que se conoce como la prueba de la línea vertical, así se llama esta prueba, y se trata nada más de que cuando tengas tu gráfica traces una línea o dos líneas verticales o tres, las que tú quieras, pero con que traces una a través de la gráfica. Y si esa línea corta en más de un punto a tu gráfica, entonces eso no es una función. Por eso es que el primer caso que tenemos aquí, que pareciera ser esto una parábola pues horizontal, al momento de trazar tu línea vertical, ella corta en 2 puntos a la gráfica. Con ese simple hecho ya descartas, esto no es una función y no podemos trabajar con ella. Pero en el segundo caso te das cuenta, están trazando muchísimas líneas verticales y en todos los casos solamente hay un corte para cada línea. Cuando esto sucede, esto sí es una función. ¿Ok? Una vez que ya descartamos este detalle y ya tenemos a nuestra gráfica, ahora sí podemos pasar a revisar lo que son el tema de lo que es el dominio y el rango de una función. Ya bueno, ya analizamos ahorita cuál es el concepto de dominio, cuál es el concepto de rango, pero ahora yo lo que me interesa es que revisemos en las gráficas, cómo se interpreta el dominio y rango de una función. Aquí está, la primera grafiquita. En la clase anterior, en el tutorial anterior, te expliqué el tema de los intervalos y te expliqué cómo debes de interpretar tú gráficamente esas bolitas rellenas, esas bolitas vacías y esos segmentos de recta. Bueno, aquí tenemos una función, la función es x más 1, es una recta, ¿sale? Aquí está ya graficada, pero fíjate que está delimitada. Por el lado izquierdo tenemos un puntito negro relleno y por el lado derecho un puntito relleno. Entonces eso quiere decir que esta recta solo va de aquí hasta acá. Esta recta no se está yendo hacia el infinito ni tampoco se está yendo hacia menos infinito. Entonces, a partir de esta gráfica definimos, como el concepto de dominio dice que son todos los valores que toma x en la función, pues yo analizo mi gráfica y me doy cuenta que esta viene desde menos 5. Fíjate, porque hasta ahí para x, desde ahí está empezando la gráfica. Viene desde menos 5, me voy barriendo todo el eje de las x de la izquierda a derecha y llego hasta 5. Esta función tiene un dominio desde menos 5 hasta 5. Por eso es que aquí abajo está marcado el dominio como corchete, menos 5, 5, corchete. Acuérdate que los corchetes nos indican intervalo cerrado. Y el rango, dice la definición, que el rango son todos los valores que toma la función, pero en el eje de las y o en la variable dependiente. Hago el mismo análisis, pero ahora lo voy a hacer en el eje de las y, es decir, desde abajo para arriba. Date cuenta que para el caso de y, esta gráfica empieza a partir del valor de menos 4. Y de ahí me voy todo para arriba, para arriba, para arriba y topo hasta 6. Como en este caso la gráfica sigue siendo una gráfica que está definida, o está más bien dicho cerrada, también el rango se expresa de la misma forma,
con corchetes y va desde -4 hasta 6 positivo. Ese es el rango de la función. Entonces el dominio siempre lo vamos a analizar de manera horizontal a lo largo del eje de las X, y el rango lo vamos a analizar de manera vertical. Importante que te acuerdes que siempre las gráficas para el eje de las X se analizan de izquierda hacia derecha, ¿sale? De izquierda a derecha. Y en el eje de las Y lo revisamos de abajo hacia arriba. Siempre es así, ¿sale? Bueno, viene otro caso. Este es el caso de otra función, es la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Es una curvita, pero fíjate lo que ocurre. Aquí no se logra apreciar por los cuadritos de colores que tengo, pero aquí la gráfica empieza con una bolita rellena, ¿vale? Empieza aquí con una bolita rellena, va para allá arriba, y acá termina. Acuérdate que en el tutorial anterior te comenté que cuando aquí no tengo rematado, ¿vale? O hay una flechita, eso indica que esta gráfica va a continuar de manera indefinida, ¿vale? A menos que haya una bolita rellena o una bolita vacía, yo interpretaría un intervalo cerrado o un intervalo abierto. Pero cuando no tengo ningún remate en la gráfica, esto lo interpreto como un intervalo infinito, es decir, esta gráfica tiene que continuar. Por esa razón, primero para analizar de manera horizontal, es decir, para determinar el dominio de esta función, pues empiezo que esta gráfica es cerrada, empieza desde 0 en el eje de las X. Y si yo barro el eje de las X y continúo, pues esta gráfica va a continuar de manera indefinida, ¿vale? O sea, se va a ir al infinito. Por lo tanto, el dominio de la función es cerrado, 0, infinito, abierto. Acuérdate que para los límites infinitos no podemos nosotros marcarlo con un corchete como cerrado, porque el valor de infinito pues está indefinido. No sé yo qué valor realmente es el que existe ahí. Sé que es un valor muy grande, pero no sé qué valor es. Entonces siempre los intervalos que involucran al infinito siempre se van a marcar con un paréntesis. El rango de la función ahora lo analizo de manera vertical. Acuérdate, empiezo siempre de abajo para arriba. También empieza en 0, también es cerrado porque es una bolita rellena la que hay aquí. Y se va para arriba. Lógicamente esta gráfica al irse extendiendo va a ir también creciendo para arriba de manera indefinida. Entonces esta también se va al infinito positivo. Por lo tanto el rango es de 0 a infinito positivo. Cerrado del lado izquierdo y abierto del lado derecho. Otra de las grafiquitas que está interesante porque en los ejercicios de matemáticas va a aparecer mucho, y estas son las que son interesantes para que logres identificar lo que es el dominio y el rango de las funciones. Esta gráfica corresponde a una función racional, ¿vale? Las funciones racionales son aquellas que se escriben en forma de fracción, así en términos muy concretos, en forma de fracción. Tienen un numerador y tienen un denominador. Tienen unas características especiales, pero eso lo voy a explicar en un siguiente tutorial. Pero así de rápido es: una función que tiene forma de fracción tiene un numerador y un denominador. Esas funciones tienen este tipo de gráficas. Cuando yo veo este tipo de gráficas, estas líneas punteadas que están aquí se conocen como asíntotas. También en una siguiente clase te voy a explicar. Lo único que ahorita te puedo decir es que estas líneas punteadas lo que te indican es que aquí no existe o no está definida la función. O sea, haz de cuenta que viene mi gráfica, la estoy dibujando y de repente, ¡pum!, se desaparece. Ya no sé qué ocurre con ella, desaparece y de repente vuelve a aparecer otra vez por este lado. Eso es lo que sucede. Esta línea te dice eso, te dice, ¿sabes qué? En este punto, en el valor de x igual a 1, aquí está, tu función no existe o no está definida, no sabemos qué ocurrió con ella. ¿Ok? Bueno, como son funciones en las que de cierta forma la gráfica se parte en pedazos, nosotros el dominio y el rango lo representamos mediante este tipo de notaciones, mediante uniones de conjuntos de intervalos, ¿vale? Bueno, nosotros entendemos entonces con lo que ya expliqué en las diapositivas anteriores, que esta gráfica viene desde menos infinito, ¿vale? Estoy analizando el rango, perdón, el dominio, viene desde menos infinito y llega casi a 1, pero al llegar casi a 1, esa gráfica se está desapareciendo, no sé qué está sucediendo, o sea que no toca 1, llega muy cerca de 1 pero no lo toca. Por esa razón es que del lado izquierdo es abierto, viene desde menos infinito, y del lado derecho también es abierto porque llega a 1 pero no lo toca. Por eso es que el dominio de la función de este lado es menos infinito, 1 y de los dos lados abierto. Pero como la gráfica después de esta indeterminación continúa después del lado derecho, pues ahora ahí anoto una unión, por eso está una U aquí,
y digo, ah, ok, sigue desde 1 hasta infinito. Nuevamente, como no toca al 1, está abierto, y como no tocamos al infinito, también está abierto. Y sucede algo similar con el rango. Ahora, revisando de manera vertical la gráfica, pues si yo reviso, aquí está, miren, aquí donde está mi puntero del mouse, viene la gráfica desde menos infinito, viene, y casi toca al 0 de las Y's. Aquí está el 0, acuérdate. Casi toca al 0, pero no, porque nuevamente hace lo mismo que en la asíntota vertical, también hace algo parecido y se dispara para allá. Entonces, viene desde menos infinito, llega casi a 0, por eso es que es 0 abierto, porque no toca el 0. Hay una unión, y nuevamente sigo revisando mi gráfica, y a partir del 0 para arriba se va hasta el infinito. Por eso es que de este lado es 0, abierto, coma, infinito, abierto. ¿Vale? Bueno, por el día de hoy con eso estamos terminando el tutorial. En caso de que no haya quedado muy claro, te invito a que regreses el video. Y en caso de que tengas más dudas, mándame un mensajito y con gusto te apoyo. Saludos.